Dicho eso, hermanos, ¿cuál es nuestra convicción sobre la membresía? ¿Qué creemos nosotros de acuerdo a la Escritura de qué es lo que significa la membresía? Bueno, escuche esto. Váyame proyectando por favor Efesios 5:25. Escuchen, mis amados hermanos. La iglesia es un proyecto que nació en la mente de Dios por la gracia de Dios. Es un regalo de Dios. La iglesia es un regalo de Dios. Y la iglesia existe para la gloria de Dios. Escuche, la iglesia es tan importante para Dios que cuando Jesucristo vino, Jesucristo mismo amó a su iglesia. Y no solamente eso, sino que a más de amarla, se entregó a sí mismo por la iglesia. Ahí está, mire ese texto. Rápidamente entramos en el contexto. Cierto es, este pasaje habla del amor del marido a la mujer, del esposo a la esposa. Sí, de eso está hablando este pasaje. Pero este pasaje es un comparativo de que así como el hombre debe amar a su esposa, de la misma manera Cristo amó a la iglesia, porque Cristo es el esposo de la iglesia y la iglesia es la novia. Eso dice la palabra de Dios. Así que miren lo que dice: para los maridos. Eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? Él entregó su vida por ella. ¿Ya me entendió? Así es que, hermano, si en una eventualidad usted tendría que entregar su vida por su esposa, tiene que hacerlo, porque eso dice la palabra de Dios. Y Cristo entregó su vida por la iglesia. ¿Ya ve? Porque es importante para Cristo la iglesia, porque la amó y se entregó por ella. Vamos por favor Efesios 5:29, búsquelo en su Biblia, y si no aquí lo tienen. Desde su comienzo hasta el día de hoy, Cristo alimenta y cuida a su iglesia. Miren lo que dice Efesios 5:29. Ahí está. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. ¿Escuchó eso? En otras palabras, si Cristo alimenta a la iglesia, si Cristo cuida de la iglesia, eso quiere decir que la iglesia es un asunto muy importantísimo, supremamente importante para Dios, porque Cristo alimenta y cuida de su iglesia. ¿Hasta ahí me están siguiendo, hermanos? ¿Hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo? Miren, un hermano de siglos anteriores, John Stott, escribió lo siguiente: la iglesia está en el mismo centro del propósito eterno de Dios. La iglesia no fue una idea tardía. La iglesia no fue un accidente de la historia. No, hermano. La iglesia siempre estuvo, está y estará en el plan de Dios, porque para el Señor la iglesia es lo más importante. Y si para el Señor la iglesia es importante, ¿para ti debe ser importante o no? ¿Sí o no? Amén, muy bien. Ok, entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Bueno, la iglesia es una sola, y no me quiero demorar mucho en eso, porque esta es una clase de membresía. La iglesia es una sola, y cuando decimos que es una sola, la iglesia es universal. Está en todo el mundo, en todos los países del mundo, en todos los rincones, en todos los pueblitos pequeños, ciudades grandes, en todo el mundo está la iglesia del Señor. Donde hay hijos de Dios nacidos de nuevo, ahí está la iglesia. Pero no hablamos de la iglesia universal ahora, hablamos de la iglesia local. Hablamos de esta iglesia local. Iglesia local es la iglesia de aquí, la iglesia de Bristol, la iglesia de Erwin, la iglesia de Kingsport y ahora la iglesia de Johnson City. ¿Qué es la iglesia? La iglesia no es un bonito edificio de bloques y de ladrillos. Este edificio está bonito, amén. Pero esto no es la iglesia.
Esto es el edificio. La iglesia tampoco no es un club social en donde pago mi cuota y voy a recibir los beneficios que el club me da. Eso tampoco no es la iglesia. Entonces, ¿qué es la iglesia? Una iglesia local es la comunión de un grupo de creyentes que por la obra del Espíritu Santo han sido llamados fuera de este mundo de tinieblas y han sido unidos espiritualmente a Cristo en un solo cuerpo. ¿Repito? Sí, repito. Una iglesia local es la comunión de un grupo de creyentes que por la obra del Espíritu Santo han sido llamados fuera de este mundo de tinieblas y han sido unidos espiritualmente a Cristo en un solo cuerpo. Acuérdense de esa palabra, cuerpo. Vamos por favor a Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y miremos qué dice el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas acerca de la iglesia. Colosenses 1:18, 1:18. Ok, mire lo que dice ahí. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Escuchó eso? Hasta ahí el texto. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. En palabras simples, Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y, a ver, metafóricamente, ¿no? ¿Quién es la cabeza de mi cuerpo? Esta. ¿Y cuál es mi cuerpo? Este, ¿verdad? ¿Y mi cuerpo tiene miembros o no tiene miembros? Por lo tanto, el cuerpo de Cristo también tiene miembros. Por eso la importancia de hacerse miembro. No solamente venir el domingo, no solamente asistir, sino hacerse miembro. Ahora, la necesidad de la membresía en la iglesia local. ¿Es necesario ser miembro de una iglesia local o simplemente con asistir el domingo ya estoy tranquilo? Vamos a ver, hermanos, es importantísimo la necesidad de la membresía de la iglesia local. Escuche esto, en el Nuevo Testamento se da por sentado y vemos muy claramente que toda persona que profesa arrepentimiento de sus pecados y fe en Cristo se conecta al cuerpo de Cristo y se hace miembro de una iglesia local. Así es que si usted se ha arrepentido de sus pecados, ha entendido el sacrificio de Cristo en la cruz, gloria a Dios, amén, ese es el primer paso. El segundo paso es bautizarse en obediencia a Cristo. ¿Ya? Y de esa manera usted se conecta al cuerpo de Cristo y se hace miembro de la iglesia local. Entonces, en su primer título en el boletín, ¿por qué debo hacerme miembro? Bueno, la respuesta es simple, porque en la Biblia no existen cristianos que viven en aislamiento. En la Biblia no existen cristianos que viven sin ser parte de la iglesia local. Vea, lea su Biblia, hermano. Ningún creyente en la Biblia estaba desconectado. Ok, voy a la iglesia y me voy. No, estaban conectados unos a otros, como vimos hace 4 semanas, amarraditos, hermanos, sujetados, que si uno cae otro le levanta. No hay cristianos solos en la Biblia, eso no existe. Entonces ya sabe la razón por la cual tiene que ser miembro, porque no existen cristianos que viven en aislamiento sin ser parte de la iglesia local. Segundo punto en su boletín: razones para unirme a la membresía de la iglesia. Pastor, ¿por qué debo unirme y ser miembro de la iglesia? ¿Por qué eso es tan importante para ti? ¿Por qué es importante para la iglesia? Bueno. No es importante para mí, es importante para Dios. Y es importante en la palabra
de Dios y por lo tanto es importante para mí. En primer lugar, o la primera razón para unirme a la membresía de la iglesia está en el libro de Hechos capítulo 2, 47. Hechos 2, 47. Vemos en este texto que Cristo instituyó la iglesia. Cristo dio inicio a esta institución que se llama iglesia. Mire, cuando ya los creyentes se reunían en las casas, en contexto hablando, no, rápidamente se reunían y convivían y tenían comunión. Mire lo que dice ahí, Hechos 2:47. En todo tiempo, alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente, y cada día el Señor, ¿qué hacía, hermano? Añadía o agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. En mi versión dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Por lo tanto, ignorar y rehuir el compromiso de la iglesia es desconocer el plan de Dios para tu vida. Si tú desconoces esto, pues entonces tu corazón no está en la iglesia. Otra razón para unirme a la iglesia lo encontramos en Mateo 18, 15. Esto es importante y esto voy a tratar muy rapidito porque lo veremos en la tercera semana. ¿Ya? Escuche, otra razón para hacerme miembro de la iglesia es porque hay mandamientos bíblicos que no pueden ser obedecidos fuera del contexto de la iglesia. Hay mandamientos bíblicos que pueden ser obedecidos solamente dentro de la iglesia. Si alguien está fuera de la iglesia, con esa persona ya no podemos hacer nada porque no es parte de. ¿Qué es lo que no se puede hacer? Vamos, Mateo 18:15, ¿ya? Dice, si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Versículo 16. Pero si no te hace caso, toma a uno o dos más contigo. Ok. Si ese no me hace caso y la Biblia me manda a tomar a uno o dos, ¿quiénes son esos uno o dos? ¿De dónde me saco a ellos? Mis vecinos, mis primos. ¿De dónde los traigo? ¿De dónde los traigo? De la iglesia. ¿Me va siguiendo? Busca a uno o dos. Ajá. O tres testigos. A ver, otra vez repito. Pero si no te hace caso, toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle para que los dos o tres testigos puedan confirmar todo lo que digas. Y aquí entra la palabra iglesia, versículo 17. Si aún así esa persona no acepta, si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como a un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Hay mandatos que no se pueden aplicar sin la membresía, y este es uno. ¿Me va siguiendo, hermano? Si alguien no es miembro, ¿yo para qué me voy a hablar con él? ¿Para qué voy llevando testigos? ¿Para qué le digo a la iglesia? Si a él la iglesia no le importa para nada. ¿Me comprende? Que en cambio, si estamos aquí, entonces ahora sí se aplica este pasaje. ¿Listo, hermanos? Bien, búsquenme por favor Hebreos 13:17. ¿Ya? Estamos diciendo que hay mandamientos bíblicos que no pueden ser obedecidos fuera del contexto de la membresía de la iglesia local. ¿Qué es otro mandamiento que no puede ser obedecido?
Hebreos 13:17. Escuche, sin la membresía, sin ser miembro de la iglesia local, tú no puedes obedecer a los pastores. ¿Cómo va a obedecer al pastor si no es miembro? ¿Ok? Vamos, Hebreos 13:17. No, ¿sí dije Hebreos? Hebreos 13, Hebreos 13. Ok, mire, solamente la primera línea. Ahí, vamos conmigo, hermano. Léalo conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Obedezcan a sus líderes espirituales. Hasta ahí, hasta ahí. El resto del texto es importante, pero estamos hablando de esto. ¿Quién obedece a sus líderes espirituales? ¿Quién debe obedecer a sus líderes espirituales? ¿Uno que es miembro o uno que no es miembro? ¿Ah? Exactamente. Por favor, búsqueme de la Reina Valera el mismo versículo. Reina Valera, ayúdele, hermana Celina. Hebreos 13:17. ¿Ya? Por eso digo que fuera del contexto de la iglesia, esto no hay cómo cumplir. Por eso es importante ser miembro de la iglesia. Ahí está la palabra clave. La primera línea, otra vez. 1, 2, 3. Obedeced a vuestros pastores. ¿Cómo alguien puede obedecer al pastor si no es parte de? Y más claro, ¿cómo puede obedecer al pastor si no es parte de la iglesia? ¿Me comprende? Alguien que no es miembro aquí, ¿por qué tiene que estar obedeciendo al pastor y sujetándose a él? Obviamente, escuche, la obediencia se refiere al buen consejo bíblico que el pastor le va a dar. Entonces, obedezca al pastor. Si el pastor le está aconsejando que por en X o Y situación la escritura le manda a tomar estas acciones, pues hágalas. Pero uno que no es miembro, ¿cómo puede obedecer? ¿Me va siguiendo, hermano? Amén. Ok, muy bien. Entonces, en tercer lugar, otra razón de la membresía es que la iglesia es una cultura de relaciones en la que los hermanos se preocupan unos por otros. Vamos por favor a 1 Corintios 12:18. 1 Corintios 12:18. Y mire, en el Nuevo Testamento usted va a encontrar esas palabras unos por otros muchísimas veces. Unos por los otros, unos por los otros. ¿Qué dice ahí? Mire, mas ahora Dios ha colocado los miembros, estamos en la Nueva Traducción Viviente, por favor, pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. ¿Ya? Vamos a la Traducción Viviente, ahí está. Mire, pero nuestro cuerpo tiene muchas partes. Míreme acá, regáleme su mirada un ratito. Nuestro cuerpo tiene muchas partes. Eso se refiere a miembros, brazos, manos, costillas, corazón, riñones, piernas, etcétera. ¿Ya? Y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Él supo dónde poner las manos, los ojos, la oreja, todo, ¿ya? Y dentro de ese símil, de esa comparación, mire lo que dice 1 Corintios 12, 25 y 26. 1 Corintios 12, 25 y 26. Ahí está. Esto hace que haya armonía, y aquí está ya hablando del contexto de la iglesia, armonía entre los miembros. ¿Cuáles miembros? ¿Miembros de qué? ¿Miembros de dónde? De la iglesia. Esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen, ¿qué cosa? Unos por otros.
Y yo voy a parafrasear el versículo 26. Póngale si quiere, póngale el 26. Y luego yo voy a parafrasearlo de una forma más clara y muy simple. Para que si una parte sufre, o sea, si alguien un miembro del cuerpo sufre, las demás partes o miembros sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. En palabras simples, hermanos, si uno sufre, todos sufren. Y si uno se alegra, todos se alegran. ¿Me escuchó esto, hermano? Hemos tenido casos severos en nuestra iglesia de personas en el hospital, en cuidados intensivos, en una cirugía. ¿Y qué hacemos nosotros cuando sabemos de ese hermano miembro? ¿Qué hacemos los otros miembros? Sufrimos, ¿o no? Y cuando algún niño, adolescente o viejo cumple años y nos invitan a la fiesta, ¿qué hacemos? Nos alegramos, nos regocijamos, ¿sí ve? Pero si usted no es miembro de la iglesia, ¿cómo podemos sufrir por usted si no es miembro? ¿Cómo podemos regocijarnos con usted si no es miembro? Por eso es importante el tema de la membresía. En quinto lugar, otra razón de la importancia de la membresía la encontramos en Hebreos 10:25. Hebreos 10:25. ¿Ya? La escritura nos manda a no abandonar la iglesia local. Mírelo ahí en su pantalla lo tiene. Dice, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos, y otra vez la palabra, unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Pero mírenme acá. Uno que no es miembro, a él yo no puedo decirle, hermano, ¿qué te pasa? No has venido a la iglesia, no dejes de congregarte. No puedo decirle porque no es miembro. Él no va a tener ningún afecto por la iglesia porque seguramente no nació de nuevo. Y por eso, si es nacido de nuevo, tiene que ser miembro. ¿Ok? Por eso, hermanos, debemos tener un sentido de pertenencia por el cual no debemos de congregarnos. Mi sentido debe ser, yo pertenezco a la iglesia. Y al pertenecer a la iglesia, Dios me dice que no deje de congregarme a mi iglesia. ¿Me van siguiendo, hermanos? Ok. Rápidamente voy a leer una frase de Charles Spurgeon, un predicador del siglo pasado. Charles Spurgeon se refirió a la necesidad de la membresía en la iglesia con las siguientes palabras. Dice así Charles Spurgeon: sé que algunos dicen, ponga atención a esto y chicos, no se me distraigan, vamos, no se distraigan. Sé que algunos dicen, bueno, yo me he entregado al Señor, pero no tengo la intención de ser miembro de ninguna iglesia. O sea, yo ya acepté a Cristo, pero no tengo interés en ser miembro. ¿Está claro eso? Y Charles Spurgeon dice, ¿y por qué no? Y la persona responde, porque yo puedo ser un buen cristiano sin la necesidad de la iglesia. Y Charles responde, ¿estás seguro de eso? ¿Puedes ser un buen cristiano al desobedecer el mandato de tu Señor? Creo que no estás respondiendo al propósito por el cual Cristo te salvó. Estás viviendo de manera contraria a la vida que Cristo quiere que vivas y eres responsable del daño que te estás haciendo. Algunos cristianos tratan de ir al cielo solos. Algunos cristianos tratan de ir al cielo aislados. Pero los creyentes no son comparados a osos. Los osos sí viven aislados. Los creyentes no son comparados a leones, que también viven aislados.
animales que vagan solos. Más bien aquellos que pertenecen a Cristo son ovejas en el sentido siguiente. Hermano, una oveja que no está en su rebaño, una oveja que no está en su manada, se muere. Entonces, como creyentes, los cristianos amamos estar juntos. Las ovejas andan en rebaños, de la misma manera el pueblo de Dios. Así es que, hermanos, yo soy parte de este rebaño. Y si usted es miembro, es parte de este rebaño. Y si tú no eres miembro y quieres ser miembro, serás bienvenido a este rebaño. Amén. Punto número 3 en su boletín, rápidamente. Me estoy tomando un tiempito, Ya. Requisitos para ser miembro de la iglesia. Y pastor, a ver, el tema me interesa, pero ¿qué requisitos debo cumplir para poder ser miembro de la iglesia? Bueno, la respuesta es muy simple, hermano. No es nada que, si el Señor lo permite, tú no lo puedas hacer. Lo puedes hacer. En primer lugar, para ser miembro de la iglesia, debes ser un creyente regenerado. En otras palabras, que ha nacido de nuevo, que ha entendido el evangelio, que Cristo murió por tus pecados. Eso es todo. Y que después de haberte arrepentido de tus pecados, has entregado tu vida a Cristo y lo has reconocido como tu único Señor y Salvador personal. Eso necesitas para ser miembro de la iglesia. Vamos a 2 de Corintios 5:17. Es un versículo muy viejito, conocido. Antes de que lo proyecten los hermanos, yo les voy a dar de la versión Reina Valera. Mire acá. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En un idioma más fácil de entender. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. ¿Es esa tu experiencia, hermano? ¿El Señor te ha cambiado? ¿Has comenzado una nueva vida? ¿Has entregado tu vida a Cristo? ¿Te has arrepentido de tus pecados? Proyécteme por favor Mateo 28:19. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito para ser miembro? Primero, ser un creyente regenerado, y en segundo lugar, ser un creyente obediente. Mateo 28:19. 28:19. Ya me entregué a Cristo, muy bien. Entendí que Cristo murió en la cruz por mí. ¿Qué más debo hacer? Debo obedecer. ¿Y cómo obedezco? Bueno, el nuevo creyente debe obedecer en bautizarse en agua por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Mateo 28:19. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vuelve al anterior, Mateo 28:19. Estaba bien, 28:19. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Escuchó eso? Del tema del bautismo vamos a hablar en la tercera semana, pero ya tiene ahí. Si usted entregó su vida a Cristo y todavía no ha sido bautizado y quiere ser miembro, tiene que bautizarse. Ahora, eso de ninguna manera es manipulación, orden, presión, bautízate. No. Esa es decisión personalísima suya. Y como veremos en 2 semanas más, eso es una evidencia externa de su fe interna.
Dicho eso, si eres un creyente que ha sido regenerado y bautizado, eso es todo lo que necesitas para ser miembro de la iglesia. Punto número 4 en su boletín. Aceptación de nuevos miembros. ¿Cómo en esta iglesia aceptamos, recibimos nuevos miembros? Primerito, por una profesión pública de su fe en Cristo. Pastor, yo recibí a Cristo. Pastor, yo entendí que Cristo murió por mis pecados. Pastor, yo me he arrepentido, yo he nacido de nuevo. Muy bien, ok, muy bien. Entonces, recibimos a una persona por una nueva conversión, seguida inmediatamente por el bautismo. Si no se ha bautizado, no puede ser miembro de la iglesia. No porque yo lo diga, porque la Biblia lo dice. Una segunda manera de ser miembro es por carta de recomendación de otra iglesia de la misma fe y práctica. Aquí varios hermanos que han venido de lejos. Hermano, pastor, quiero reunirme, quiero ser miembro de su iglesia. Muy bien, ¿quiere ser miembro de la iglesia? Por favor, tráigame la carta pastoral de su pastor, en la que venga su testimonio, su fidelidad. Y hermano, tengo varias cartitas aquí que han llegado y les hemos dado la bienvenida. ¿Ok? Esa es otra manera de hacerse miembro. Y una tercera manera de hacerse miembro es por solicitud y declaración de fe de un creyente bautizado. Por ejemplo, pastor, vine de Honduras, allá me congregaba en tal iglesia, entregué mi vida a Cristo y yo ya fui bautizado allá. Pero no me dieron, no, porque la urgencia, no pude traer la carta. No hay problema, no se preocupe. ¿Ok? Vamos a darnos la oportunidad de conocerle. Queremos conocer su testimonio, queremos conocer su fidelidad. En este caso, el creyente estará sometido a un periodo de prueba determinado por el Consejo de Ancianos, el Consejo de Pastores, al final del cual el Consejo de Ancianos recomendará su aceptación a la Asamblea de Miembros para su respectiva confirmación. Está claro eso, ¿verdad? No hay duda de eso. Bien. Quinto y último lugar en su boletín. ¿Es posible que un creyente de la iglesia pueda perder la membresía, pueda dejar de ser miembro? La respuesta es sí. Entonces, ¿cómo se pierde la membresía? Primero, por muerte. Si el hermano que se sentaba aquí se murió y dio testimonio de fe en Cristo, pues ya está en la presencia del Señor, ya no está aquí, por lo tanto ya no puede ser miembro. Que Dios le guarde en su presencia, eliminado de la lista, y gloria a Dios porque está en la presencia de Dios. Amén. La membresía se pierde por muerte. En segundo lugar, la membresía se pierde por carta de recomendación concedida a otra iglesia de la misma fe y práctica. ¿Ya? Me voy a tomar, hermano Noé, tu nombre, me perdonas. Hermano Noé y su familia hace unos cuantos años, por motivos de trabajo, tuvieron que geográficamente moverse de aquí a otro lugar. Él habló conmigo. Muy bien, hermano. Te vamos a hacer una cartita de transferencia. Cartita, el hermano Noé y su familia se congregaron, aquí se bautizaron y son libres de congregarse. Con esa carta el hermano llega, como es lo normal, es lo ético, y se hace miembro de otra iglesia. Amén. Deja de ser miembro aquí, pero asumimos que va a ser miembro en otra parte. Entonces, también se pierde la membresía porque geográficamente ya no puede estar aquí, pues le mandamos con una cartita de recomendación y vaya a otra iglesia. ¿Me va siguiendo? Ya. ¿De qué otra manera se pierde la membresía? Esto es importante, escuche esto. Cuando una persona, ojo aquí hermanos, cuando una persona está viviendo en la práctica evidente de pecado, ya sea moral o doctrinal, y habiendo sido amonestado escrituralmente, persiste en su error y no se somete a la disciplina de la iglesia, la remoción de la membresía de esa persona deberá ser recomendada por el Consejo de Ancianos y ratificada por la Asamblea de Miembros.
Y en eso hemos fallado como iglesia. Y lo reconozco. Entonces, hermanos, estoy haciendo este curso de membresía porque, y de este tema de la disciplina también vamos a hablar, y no me extiendo, en las próximas semanas, ¿ok? Pero si un hermano vive en flagrante evidencia de pecado, ya fue un hermano, ¿qué te pasa? No, pues no te metas en mi vida. Vino el hermano, fue con 2 o 3 y le dijo, no se metan en mi vida. Dijimos a la iglesia les llamó, la iglesia le visitó y dijo, no se metan conmigo. Ok, hermano, no nos representas. Que Dios te bendiga, ya no puedes ser miembro aquí. ¿Me va siguiendo, hermano? Así es como funciona la iglesia de Cristo. Y también de qué otra manera se pierde la membresía por inactividad. Es decir, que los derechos de membresía de una persona serán suspendidos y la persona será retirada, borrada de la membresía si esa persona o ese hermano deja de asistir por 3 meses consecutivos a las actividades de la iglesia por razones no justificadas. Pues vino 3 meses, no se apareció para nada. Y tampoco dijo, no, es que pastor, me tocó trabajar en tal parte, me fui a tal lugar o estuve enfermo. No, simplemente no justificó. O sea, no vino por algún motivo de, no sé, qué sé yo, alguna cosa pasó, pero ya no llegó. Entonces, esto que estoy diciendo está en nuestra Constitución, en nuestros estatutos. Si alguien deja de venir por 3 meses consecutivos, seguiditos, deja de ser miembro. Entonces, hermanos, como digo, esto es importante para mí como pastor porque veo que es importante para Dios como el Dios creador de su iglesia. De manera que ya hemos escuchado, ¿qué hemos escuchado? 5 cosas rápidamente. Hemos escuchado por qué debo hacerme miembro, ya lo dije. Razones para unirme a la membresía, ya lo dije también, que también hemos visto. Requisitos para ser miembro. 4, aceptación de nuevos miembros. Y las razones por las cuales se pierde la membresía. Si usted tiene alguna duda acerca de esto y tiene alguna pregunta, mire en su hojita del boletín, anótela ahorita mismo y me llama por teléfono y con mucho gusto los pastores le aclararemos cualquier duda que usted tenga al respecto. Pero repito, hermanos, queremos como pastores de la iglesia tomarnos muy en serio el tema de la membresía. Alguien ha dicho que la puerta de la membresía debe ser estrechita, bien estrecha, 1 por 1. Y la puerta de salida para que el que se quiera ir debe ser ancha. Quiere irse, váyase, hermano. Si no le gusta aquí, la puerta es ancha. Pero la entrada angosta, porque hermano, el camino al cielo es por la puerta estrecha y pocos van por él. En el pasado hemos cometido errores. Hemos recibido a personas que parecían ser creyentes, pero que no lo han sido. Y hermanos, no queremos cometer ese error. No somos Dios y no somos Espíritu Santo. De repente alguien se nos filtrará por la puerta estrecha, bueno, pero solo el tiempo lo dirá si fue o no fue un verdadero creyente. De nuestra parte como pastores, queremos hacer lo mejor de nuestra capacidad para nosotros primeramente ser obedientes a la palabra del Señor. Amén. Dicho eso, si de las personas nuevas alguien desea hacer, dicho lo que ya se ha dicho hasta el momento, si alguien quiere hacerse miembro de la iglesia, hable con el pastor David, hable con el pastor Rodrigo, hable con el pastor Jaime. Con mucho gusto lo escucharemos. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por dejarnos saber lo que tu palabra enseña de la importancia de la membresía. Si en el pasado hemos fallado en este tema,
Hoy, Señor, queremos hacer los ajustes que correspondan para retomar una membresía saludable, para someternos a tu palabra, para hacer no nuestra voluntad, sino la tuya. Y tú quieres que seamos obedientes a tu palabra, y tú quieres que seamos parte del cuerpo de Cristo que se llama iglesia. Señor, trae convicción a los creyentes antiguos para reafirmar su fe y su compromiso con esta iglesia. Y también, Señor, trae convicción a las personas nuevas, a los nuevos amigos. Tráeles convicción de que necesitan salvación. Tráeles al arrepentimiento y la fe. Y si dentro de ellos ya hay alguien aquí que se arrepintió y tuvo fe en Cristo, que dé el siguiente paso, que es identificarse como un hijo tuyo, y le daremos la bienvenida a esta iglesia. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pongámonos de pie, hermanos. Gracias al Señor por su palabra, y como decía